¿Qué cosa vendría a ser una isomería? ¿Qué cosa sería una isomería? Una isomería. Cuando hablamos de isomería, se está hablando a esa fórmula global que representa para lo mismo, para un conjunto de cadenas diferentes que se puedan presentar en un compuesto químico. ¿Ya? Entonces, para sintetizar, ¿no? Para sintetizar decimos que la isomería son compuestos, ¿no? Que tienen la misma fórmula global, ¿no? Compuestos con la misma fórmula global. Que tiene la misma fórmula global. Pero, ojo, son diferentes tipos de funciones, o sea, diferentes propiedades con diferentes propiedades químicas y físicas. Ahí está. O sea, son diferentes, pero su fórmula global es el mismo. Tiene el mismo valor global, ¿ya? Ese sería el concepto de isomería. Pero vamos a hablar, ¿no? De cuántas maneras se puede dividir la isomería, ¿ya? División. ¿De cuántas maneras se puede dividir la isomería? Primero tenemos la isomería de cadena. Tenemos la de cadena. ¿Ya? Tenemos la isomería de cadena. En la isomería de cadena vamos a determinar las cadenas diferentes que puede tener una sustancia, pero igual número o fórmula global. Para eso lo vamos a ver mediante ejemplos. Y nos vamos a dar cuenta que son nombres diferentes, pero es el mismo o es la misma expresión global. Ya, por ejemplo, tenemos una fórmula química, el más conocido, el butano. El butano. Tenemos acá el butano. ¿Cuál es la fórmula del butano? A ver, primero la cadena. ¿Cuál sería la cadena del butano? Sería 1, 2, 3, 4. ¿No es cierto? Y luego tenemos esto. Ahí está. No hay que olvidarse que siempre hay que tener en cuenta el principio del átomo de carbono. O sea, primero, la autosaturación, que nos indica el poder de enlazarse un átomo de carbono con otro. Segundo, la tetravalencia. También hay que considerar que el carbono tiene 4 enlaces. Ya, por eso que le dicen tetravalente, ¿no? Entonces, estas condiciones hay que tener en cuenta para hallar una fórmula química. Y esto sería el butano. Ahí está. Esto sería el butano. Pero, ¿qué pasaría, no? ¿Qué pasaría si en lugar de que esto esté en el extremo, yo lo ponga en medio? Y tenemos esto. Tenemos CH3, CH, CH3, y por acá tenemos otro CH3. Ahí está. Tenemos. ¿Cómo se llama este compuesto? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se llamaría ese compuesto químico? ¿Cómo se llamaría? Este se llama butano, ya está. Pero ¿cómo se puede dar nombre a este compuesto químico? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién se acuerda?
2 metano 2, propano. a ver, enumeramos. 1, 2, 3. ¿2 qué? 2, Metano. ¿cómo se llama? Metano. Metil, ¿no es cierto? Metil. 2 metil. Ahora sí, toda la cadena, ¿cuánto es? 3. Propano. Pro, ¿no es cierto? O sea, 2 metil propano. Ahí está. Miren, chicos, 2 metil propano. Químicamente, este se llama butano, por la forma como es la estructura, y ese se llamaría el 2 metil propano en esta estructura. Ahí está. Químicamente son diferentes. Físicamente, te das cuenta que esta es una cadena lineal y esta es una cadena en forma de T, ¿no es cierto? En forma de T. Ahora sí, los dos tienen características físicas y características químicas diferentes. Ahora, ¿qué pasa si yo lo voy a reducir? Por ejemplo, cuento, ¿cuántos carbonos hay acá? ¿Cuántos carbonos hay? 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. ¿Cuántos hidrógenos hay en total? 3. Más 2, 5. Más 2, 7. Más 3, 10. Tenemos 10 hidrógenos. ¿No? 10 hidrógenos. Este es la fórmula global. ¿No? Fórmula global. ¿Ya, chicos? Ahí está. Esa es la fórmula global. Ahora, ¿y cuál sería la fórmula global del otro? ¿Cuál sería la fórmula global? También contamos. ¿Cuántos carbonos hay en total? 4. 4. O sea, sería carbono 4. Cuenten, ¿cuántos hidrógenos hay? 10. 10. Hidrógenos 10. Ahora la pregunta. Miren ambas fórmulas globales. Miren, esto con esto, comparen. ¿Son iguales o son diferentes? Son iguales. Entonces, a estos se le llaman isómeros. ¿Ya? O sea, aquí sí que esa sustancia con la otra sustancia, a pesar que son diferentes físicas y químicamente, pero como tienen la misma fórmula global, entonces se le llaman isómeros. ¿Ya, chicos? Estos se le llaman isómeros. Nada más. A ver si le pueden tomar una captura para que tengan como referencia. Eso sería como de cadena. Siguiente, 2. Voy a borrar, chicos. Dos, de posición. De posición. ¿Cuánto se le dice cadena de posición? Cuando varía la ubicación, ¿no? Varía la ubicación de grupos funcionales. ¿Sí? Cuando los grupos funcionales varían uno con respecto al otro, tanto como enlaces dobles, enlaces triples, un oxidrilo, de repente hay un grupo funcional aldeico o cetónico, o grupo también funcional carboxilo o bencénico. O sea, todas ellas estructuras se llaman grupos funcionales. Entonces, si se varía estos grupos funcionales a una estructura, también se consideran isómeros. Lo mismo como el caso anterior, así igualito, isómeros. Y creo que con esto tú vas a diferenciar con ejemplos, ¿no? Porque ahorita lo que tratamos de hacer es que haya ejemplos para que lo puedas entender, ¿ya? Ejemplos que lo puedas entender.
Ya, a ver, un ejemplito tenemos la siguiente estructura. Ahí está. Acá tenemos una estructura. ¿Ya? Otra estructura. A ver. ¿Qué pasaría si este enlace lo paso acá? ¿Qué pasaría? ¿Qué he hecho? Lo he cambiado, ¿no es cierto? Aquí sí yo lo he cambiado. En la otra estructura, a ver, lo vamos a cambiar. Aquí lo vamos a cambiar, le agregamos otro más. Ahí está. Lo hemos cambiado. Cinco, seis. A ver, chicos. Listo. Tenemos dos estructuras, ¿ya? Cada uno va a tener un nombre. A ver, hay que ponerle nombre. ¿Cómo se llamaría esa estructura? ¿Cómo se llamaría esa estructura? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Un penteno? Claro, este sería 1, ¿no? Y como son 5, se llamaría un penteno. Este se llama un penteno. Ya, ¿y cómo se llamaría este? Este compuesto. 2 penteno. 2 penteno. Listo. 2 penteno. Entonces nos damos cuenta que estructuralmente es diferente, ¿no? Es diferente. Una cosa es un penteno y otra cosa es 2 penteno. Porque quizás físicamente este compuesto sea un líquido, ¿no? Un líquido, porque recuerden que a partir del 5, 6, 7 ya son hidrocarburos líquidos, ¿ya? El primero, el segundo, el tercero hasta cuarto son hidrocarburos gaseosos. 5, 6, 7, 8, hasta 9 son líquidos. A partir del 10, 11, 12 para arriba ya son hidrocarburos sólidos. Ahí no hay que olvidarse, ¿ya? Eso sería un penteno. Puede ser un hidrocarburo un poco claro, ¿no? Es un líquido viscoso, por ejemplo, ¿no? En el siguiente se llamaría 2 penteno. Quizás físicamente, ¿no? Ese líquido es más oscuro que el otro por la disposición del enlace doble. O quizás este sea más inflamable que el otro, ¿no? Son más inflamables. Ambos son estructuras físicas diferentes. Químicamente ustedes se dan cuenta que por la posición de los carbonos y los hidrógenos son diferentes. Entonces ahí hay que saber diferenciar. Ahora sí, ¿cuál sería la fórmula global del primero? A ver, ¿quién me dice? C5H10. ¿Y acá? ¿Cuál sería la segunda? Igual. C5 también, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 también tiene 10. Y te das cuenta que son iguales. Por lo tanto, son isómeros. Isómeros. ¿Cuál es la diferencia entre este ejemplo y el anterior? O sea, el de cadena. ¿Cuál es la diferencia?
Porque la primera son enlaces simples, nada más. Pero esta segunda tiene grupos funcionales, como por ejemplo el enlace W. De repente hay un oxidrilo, o puede ser un grupo acetónico. También está considerado de posición, ¿ya? Entonces, ahí hay un ejemplo. Hay un ejemplo para deposición. Ahora, defunción. Sería 3, la defunción. ¿Cómo la defunción? En ese caso, va a variar. Va a variar estos grupos funcionales, ¿no? En compuesto. O sea, eso es lo que va a variar. Por ejemplo, un ácido carboxilo, ¿no? El llamado butanoico. ¿Cómo se grafica el butanoico? A ver, tenemos 1, 2, 3, 4. El butanoico es el COOH, ¿se acuerdan? Y luego acá sería H2, H2 y H3. Ahí está. Ahí está, eso sería. Sería el butanoico. Ya, ahora vamos a hablar de otro. Por ejemplo, un éster. Hay un éster. ¿Qué significan los ésteres? Los ésteres son compuestos también perfumados, pero que indican una posición en los átomos de oxígeno con los de carbono. O sea, mejor dicho, va a haber un COO y un radical que lo acompaña, ¿no? Por ejemplo, esto, el CH3, CH2, COO y el CH3, que es el metil. ¿No? Ese es, por ejemplo, ¿cómo se llamaría esto? Ácido butanoico. Ácido butanoico. ¿Por qué butanoico? Porque tiene un grupo de ácido carboxilo, ¿no? ¿Esto cómo se llamaría? Este es el grupo de los ésteres, ¿no? Éster, metil, éster. ¿Cómo se llama? Ah, no, este ¿cómo se llamaría? Me estaba equivocando. ¿Cómo se llamaría esto? ¿Se acuerdan? Etil. Entonces sería etil, éster, ¿y este cómo se llamaría? Metil. Metil. Entonces, miren, ¿esto cómo se llamaría? Ácido butanoico. ¿Y este cómo se llamaría? Etil, éster, metil. Así se llama el compuesto. Pregunta, ¿serán diferentes o iguales? Miren, físicamente son recontra diferentes. Primero, porque este es ácido. Y el de acá es una estructura compleja, producto de las estructuras de los compuestos, ¿no? Estéricos. O sea, estos compuestos son muy diferentes a los ácidos. Además de ello, químicamente son diferentes también, se puede observar. Tienen diferentes arreglos, ¿no? Entonces, físicos y químicos son diferentes. Pero en lo que respecta a la fórmula global, ¿cuánto sería? ¿Cuál sería acá en fórmula global? De C4, T4. ¿Qué más? H7. H7. Ah, 8. 8, ¿no? 8. Ya. ¿Qué más? O2. No, Dos O. O2O. O2. Ahora miren acá. ¿Qué sale acá? A ver. ¿Cuántos carbonos hay? 4. 4. ¿Cuántos hidrógenos hay? Sale lo mismo. Sí, sale lo mismo. Hidrógeno 8 y oxígeno 2. Entonces, como son los mismos, se llaman isómeros. Vuelvo a repetir, ¿qué son isómeros? Isómeros son aquellas sustancias que física y químicamente son diferentes,
las características son diferentes, pero la fórmula global entre ambas es la misma. Si es la misma, son isómeros. Si fueran diferentes, entonces no serían isómeros. ¿Ya, chicos? A ver por ahí una captura. El tiempo, ¿cómo estamos? Estamos 7 minutos. Ya, chicos, para borrar. Ya está, profe. Sí, preguntas. Pregunten, chicos. ¿Ya, chicos? Ya, a ver. Voy a borrar. Espera. Y ahora sí. Ahora, hay otro tipo de nombres o otro tipo de funciones que son los estereoisomeros, ¿no? Son grupos o agrupaciones, estos estereoisoméricos, ¿no? O también le llama estereoisométricos, o sea, toman otro tipo de estructura, ¿no? A ver, estereoisómeros, también llamados estereoisométricos, estéreos, isomerías, ¿no? Hay diferentes tipos, pero lo importante es que esté este término, estéreo. La palabra estéreo significa posición, espacio, tridimensional, etcétera. Ese espacio va a jugar un rol muy importante para el nombre de la sustancia química, ¿sí? El nombre de la sustancia química. Por lo tanto, aquí voy a utilizar dos tipos de términos. ¿Ya? Por ejemplo, si hablamos de una cadena de doble enlace, por ejemplo acá, yo puedo tener, ¿no? Yo puedo tener en su estructura un conjunto de ramificaciones, o llamado también radicales. Pero vamos a hablar el más clásico, ¿no? Tenemos acá el CH3, pongamos, y acá le ponemos el C2H5, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Ojo, acá me falta un hidrógeno y por acá me falta un hidrógeno. Ahí está. Listo. Pero también se dice que esto puede sufrir una transformación. Una transformación. Por ejemplo, cuando ambas estructuras o ambas ramificaciones se encuentran opuestamente. Por ejemplo, así. Por ejemplo, ¿no? Estos se encuentran en forma opuesta. Hay que cambiar de nombre. Este sería C2H5. Ahí está.
O sea, esto pasó acá. Y esto quizás se haya mantenido, ¿no?, en su misma posición. Ya, entonces aquí sí se le va a anteponer un nombrecito especial para aquellos que queremos determinar un nombre específico. Por ejemplo, ¿cómo se llamaría este compuesto? A ver, ¿quién me dice? A ver, chicos, a ver, por acá. ¿Cómo se llamaría esto? Este compuesto. Apuren, chicos, que tenemos un minuto. Si ustedes numeran, ¿cómo se llamaría? A ver. 1, 2. ¿Qué más? A ver, ¿sería 2 qué? Etil. 2. Este es eno, por si acaso. Es doble enlace. Es doble enlace. Miren, tengan mucho cuidado, chicos. En el examen creo que ha habido algunos inconvenientes. Yo he estado observando. Por ejemplo, a esto ustedes le llamaron etil. Etil ustedes le llamaron. Y claro, no te niego, se llama etil, pero siempre y cuando sea una ramificación. ¿Ya? Una ramificación. Esto se va a desdoblar, así, en CH2 y CH3. Esto se va a desdoblar. Pero esto lo voy a explicar, chicos, en la siguiente sección, porque ya tenemos segundos para que acabe.